Hojas de otoño que caen para que dé lugar a un nuevo ciclo, para que haya un nuevo nacimiento. Ese es el mensaje que hoy estaremos juntos llevando adelante, preparándonos para que nuestro obispo Brian nos ayude a comprender algunas dimensiones más de este tema de qué es nacer de nuevo. Sean muy bienvenidos a este culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Adelante. Oración colecta de la semana. Domingo de Trinidad. Misterio en 3 actos. Dios omnipotente y eterno, que por la confesión de una fe verdadera nos diste a tus siervos la gracia de reconocer la gloria de la Trinidad eterna y de adorar la unidad en el poder de tu divina majestad. Consérvanos firmes en esta fe y adoración, y llévanos al fin a contemplarte en tu sola y eterna gloria, tú que vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. La verdadera fe parte de la premisa del misterio. No se puede tener fe en algo o en alguien a menos que esto o éste tenga la posibilidad de actuar de un modo no previsto, no calculable o no accesible. De no ser así, no podríamos tener fe, sino que estaríamos afirmando la ocurrencia futura de algo que está bajo nuestro control. Esta es la esencia del misterio, el que quede algo sin explicar, sin acceso a su esencia por incapacidad o impedimento. Y la Trinidad de Dios es un misterio, algo que nuestra mente finita no puede comprender en su infinita dimensión, pero que aún así surge con claridad de la revelación de Dios en las Escrituras. Y si bien su esencia es sólo accesible por la fe, es tan real que podemos percibir la presencia de Dios Padre, el amor del Señor Jesucristo y la acción de su Espíritu Santo en nuestro mundo y en nuestro corazón. Claro, el vehículo para esto es nuestra fe. Es sólo el ejercicio de preguntarnos ¿en qué cosas creo? ¿Y en qué cosas puedo creer? Estamos convencidos. La Trinidad de Dios es un misterio en 3 actos, una obra que comienza en nuestra fe y no culmina, sino que nos acompaña en la eternidad. El Señor reina revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció su trono, y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor, en las alturas, se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. La lectura se toma de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 12 al 17. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a los deseos del hombre pecador, porque si viven ustedes conforme a tales deseos, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esos deseos, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. Es palabra de Dios. Hola, qué gusto poder compartir con ustedes en este día la palabra de Dios, abrir y descubrir juntos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Por eso quiero compartir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 3, comenzando a leer en el primer versículo. Y dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que suceda esto? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Este es el Evangelio del Señor. Hoy quiero hablarles acerca de los zombies espirituales, de aquellos que están vivos y muertos al mismo tiempo. Y recién compartía con ustedes el que quizás sea uno de los versículos, sino el más famoso de la Biblia, el que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo, tantas veces escuchado, que de alguna manera encierra lo que es la esencia de la fe cristiana, el amor de Dios hacia nosotros, hacia el mundo, el dar a su Hijo para nuestra salvación y el saber que la salvación la recibimos por fe y no por obra, ha transformado la vida de tantas personas. Pero estas palabras de Jesús se dan en el marco de la conversación que tiene con Nicodemo, con este hombre que se acerca de noche para hablar con Jesús, para conocer a Jesús. Y cada uno en esto que yo les leía recién se define o define al otro. Nicodemo dice de Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Fíjate cómo Nicodemo subraya varias cosas. En primer lugar, que Jesús viene de Dios como maestro, que viene a enseñar. También subraya que hace señales, que hace milagros y que evidentemente Dios estaba con él. Ahora lo interesante es que también lo dice en plural, dice sabemos, no dice yo sé. Evidentemente Nicodemo no estaba solo en esto, hablaba por boca de otros. Y Jesús define a Nicodemo más adelante diciendo: tú eres maestro de Israel. Claro, lo dice casi irónicamente porque en esta conversación que tienen es como que Nicodemo no termina de captar lo que Jesús le estaba diciendo y dice: bueno, tú que eres maestro de Israel no entiendes estas cosas,
pero vemos como cada uno define al otro en esta conversación. Nicodemo, que como les dije, fue a visitar a Jesús de noche, probablemente para no ser visto por los demás. ¿Por qué? Porque era un fariseo, porque era una autoridad entre los judíos, era un hombre reconocido, famoso, y entonces quería conocer a Jesús personalmente, pero quizás por temor a la crítica, al qué dirán, iba oculto por la oscuridad. Así como los famosos hoy en día por ahí salen a la calle y se ponen una gorrita, anteojos de sol, van tratando de camuflarse entre la gente, así iba Nicodemo, para no ser reconocido. Y esto es curioso porque en general los fariseos encaraban a Jesús a plena luz del día, en presencia de otras personas, y lo encaraban para hacerlo caer en una trampa, para que pise el palito, para tratar de hacerlo quedar mal delante de las personas. Por eso es que buscaban que Jesús estuviera rodeado de las multitudes, ahí le tiraban la pregunta capciosa, tramposa, para que Jesús quedara mal y perdiera los seguidores. En cambio, Nicodemo va de noche, va probablemente solo, no delante de otras personas, y sobre todo no va para hacer quedar mal a Jesús, sino con una intención verdaderamente genuina de conocer a Jesús y de escuchar a Jesús. Nosotros vemos que en ocasiones, ante las señales que acá por ejemplo menciona Nicodemo, ¿no? Nicodemo ve las señales que Jesús está haciendo como una señal de que verdaderamente venía de Dios. Pero los fariseos en general a las señales que hacía Jesús las veían como obras del demonio, como obras del mal. Por eso vemos una diferencia muy grande entre Nicodemo y el resto de los fariseos. Nicodemo, que además era parte del Sanedrín. El Sanedrín era una institución que de alguna manera era la autoridad máxima que había entre los judíos en cuestiones religiosas. No cualquiera era miembro del Sanedrín, no cualquiera era fariseo, y Nicodemo reúne las dos cosas. Después de este encuentro con Jesús, Juan nos cuenta, esto es en el capítulo 3, Juan nos cuenta en el capítulo 7, acerca de la reunión que hubo en el Sanedrín, en el cual le ponen precio a la cabeza de Jesús, ¿no? Deciden sacarlo del medio, matarlo. Y Nicodemo interviene, quizás no muy jugado realmente, pero lo que él dice en ese capítulo 7 es, bueno, quizás valdría la pena escuchar a Jesús antes de juzgarlo. Quizás por eso fue que, previo a ese encuentro en el Sanedrín, Nicodemo quiere conocer a Jesús, quiere escucharlo. Y lo volvemos a reencontrar en el Evangelio de Juan, a Nicodemo, al final de todo, cuando, junto con José de Arimatea, le va a dar sepultura a Jesús y va a llevar mirra y aloe para darle sepultura de acuerdo a la costumbre de los judíos. Algunos hablan de Nicodemo como el seguidor secreto de Jesús, ¿no? Secreto en el sentido de que no quiere darse a conocer a los demás. Y quizás cuando murió Jesús, resonaron en Nicodemo las palabras que Jesús le refirió, que están recopiladas por Juan en el capítulo 3, versículo 14, porque Jesús dice, hablándole a Nicodemo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, acuérdense, cuando habían sido mordidas, el pueblo de Israel había sido mordido por serpientes, entonces esta serpiente de bronce que levanta Moisés, porque Dios se lo dice, y los israelitas que miraban a esa serpiente de bronce son sanados. Entonces Jesús usa esta analogía aplicándola a él de lo que iba a pasar y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, él mismo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna, es decir, que todo el que mire a la cruz, así como los israelitas miraron a esa serpiente de bronce, todo el que mire a la cruz de Cristo sea salvado, tenga vida eterna. Y quizás cuando Jesús murió en la cruz resonaron estas palabras en Nicodemo, las recordó.
y quizás esto también lo impulsó a ser parte, junto con José de Arimatea, en la sepultura de Jesús. Ahora, yo les decía al principio que quería hablarles de lo que son los zombies espirituales, ¿no? El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, declara: antes de nacer, ustedes estaban muertos. Ahora, esta carta Pablo no se la está escribiendo a la morgue, le está escribiendo a personas que estaban vivas. Él está hablando de la muerte espiritual, no biológica, ¿no? Cuando dice antes de nacer ustedes estaban muertos, estaban espiritualmente muertos. Se dirige a personas que habían nacido de nuevo, como Jesús le intenta explicar a Nicodemo en su conversación. Pablo da cuenta de que los de Éfeso, los efesios, habían estado muertos espiritualmente, pero ahora estaban vivos, estaban espiritualmente vivos. Era como si dijera: ustedes antes fueron zombies espirituales, muertos caminantes, biológicamente vivos, espiritualmente muertos, pero Dios puede dar un nuevo nacimiento, y esta es obra de Dios. No es obra humana, no es obra de nadie más que de Dios. Solo Dios puede dar vida. Puede dar la vida biológica y puede dar la vida espiritual. Porque nadie nace siendo cristiano. No viene como parte de nuestro nacimiento biológico. Nadie llega ya a este mundo incorporado al reino de Dios, siendo parte del reino de Dios. ¿Qué pasaba? Los fariseos pensaban que ellos nacían siendo parte del reino de Dios. Su razonamiento era: somos hijos de Abraham. Automáticamente formamos parte del reino de Dios. Y esto es lo que Jesús le deconstruye, le cambia a Nicodemo. Le está diciendo: no es automático que vos seas hijo de Dios, no es automático que vos seas parte del reino de Dios, que vos veas el reino de Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento. No alcanza ese nacimiento y decir: soy hijo de Abraham. Uno no nace en el reino, uno se convierte, uno tiene un nuevo nacimiento espiritual para formar parte del reino de Dios. Como papá tuve el privilegio de estar presente en el parto, donde nacieron mis dos hijos, y fue un privilegio, fue algo precioso poder compartir ese momento con Vero en el nacimiento de cada uno de nuestros hijos. Pero también, como siervo de Dios, he tenido el privilegio de ver muchísimos nacimientos espirituales, donde personas se convirtieron, entregaron su vida a Jesús y tuvieron un nuevo nacimiento, donde su vida cambió. Y en el día después eso fue claro, cuando al día siguiente fueron a la oficina o se encontraron con amigos o con familiares y el comentario era: te veo diferente, te veo diferente. Qué fuerte, ¿no? Cuando alguien te dice eso, y no porque te cambiaste el corte de pelo o alguna otra cosa. Te veo diferente, hay algo distinto. La señal del nuevo nacimiento, la señal de que el Espíritu está obrando en esa persona. Y no es que le habían dicho: ¿sabés que ayer nací de nuevo? O ayer entregué mi vida a Cristo. No dijeron nada, pero el resto, que no sabían nada, le dijeron: te veo diferente. Hubo un nuevo nacimiento. Y la pregunta ¿es necesario sí o sí nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? Y la respuesta es sí, por supuesto, obvio, claro que sí. En el versículo 3 Jesús dice, capítulo 3, versículo 3 de Juan, dice: de cierto te digo, en verdad te digo, o otras traducciones, amén, amén, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es eso, es una condición nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nosotros cuando escribimos y queremos enfatizar una palabra, lo que solemos hacer es subrayarla
o ponerla en negrita o resaltarla. Algo que llame la atención para decir esto es importante y uno lo quiere destacar. En la época de Jesús no subrayaban la palabra, no la ponían en negrita, no había resaltador. Lo que hacían para destacar algo era repetirlo 2 veces. Por eso Jesús dice, de cierto te digo, o amén, amén, que es lo mismo, o en verdad te digo. Jesús estaba diciendo, esto es importante, esto lo destaco, esto lo pongo grande, lo recuadro para que quede bien claro por qué, porque es importante. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Jesús quiere remarcarle esto, no solo a Nicodemo, pero también a vos y a mí. ¿Querés ver el reino de Dios? Tenés que nacer de nuevo. Y esto del versículo 3 vuelve a repetirlo Jesús, pero como concepto, no palabra por palabra. En el versículo 5 nuevamente es una manera de decir, esto lo quiero destacar, repite exactamente lo mismo. Dice que hay que nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Es decir, nacer de nuevo para ver el reino de Dios, nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Son la misma cosa, pero Jesús la enfatiza diciéndola 2 veces. Nosotros también cotidianamente cuando hay algo que nos parece importante lo repetimos, ¿no? Por ahí antes de salir de la casa decimos, acordate de llamar a tal persona. Y se lo volvés a decir otra vez, ¿no? Acordate de llamar a tal persona. ¿Por qué? Porque es importante y no querés que pase de largo, querés que quede bien en claro. Cuando decimos nacido de nuevo, es un sinónimo de cristiano. No podemos decir el cristiano nacido de nuevo, porque es repetir el mismo concepto. Si sos cristiano, si sos seguidor de Cristo, sos un nacido de nuevo. Es como decir una coupé de 2 puertas. Es redundante. No existe una coupé de 4 puertas. Entonces, un cristiano es nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús lo puso como condición. No porque a mí se me ocurre. Pero le plantea esta pregunta a Nicodemo, ¿no? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo es? Y le dice, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, parecía que Nicodemo estaba viendo otra película. Y en otras palabras le dijo Jesús, ¿de qué estás hablando? No estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Quizás este sea uno de los comentarios, no sé, más ignorantes que uno puede encontrar de alguien que le habló a Jesús. No entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Pero también nos muestra que no hay preguntas tontas, ¿no? Porque si bien Jesús le dice, vos deberías saber esto, pero no lo sabes, le responde. Yo tenía un profesor que cuando alguien hacía una pregunta tonta, lo ignoraba. Deberías saberlo, ¿no? Ni le respondía. Pero para Jesús no hay preguntas tontas. Uno puede venir con todas las dudas que uno tenga y son válidas. Y entonces Jesús le sigue explicando, ¿no? Y le dice, nosotros estamos hablando ahora de las cosas terrenales, digamos, que uno puede ver. ¿Cómo vas a entender cuando hablo de las cosas más celestiales? Más del reino de Dios, estamos hablando de un nacimiento. Y le pone esta comparación con el viento. El espíritu es como el viento, los nacidos de nuevo son como el viento, que uno no sabe de dónde viene ni de dónde va, pero ve los efectos, ve esa vida transformada, ¿no? Ese te veo diferente que yo les comentaba antes. Es cierto que Jesús está haciendo un juego de palabras, también porque la misma palabra que significa viento significa espíritu. Entonces Jesús dice, le está diciendo el viento y usa la palabra espíritu al mismo tiempo y al mismo tiempo usa espíritu que significa viento. Entonces eso puede ser un poco confuso. Pero es el aliento de Dios que tenemos en nosotros, el Espíritu de Dios, que nos da vida espiritual.
Entonces, si sos cristiano, sos un nacido de nuevo. Si no, no sos cristiano. Va junto, es un combo. Y necesitamos de ese espíritu para ver y entrar en el reino de Dios. El domingo pasado celebramos Pentecostés. Recordamos cuando el Espíritu Santo irrumpió en la vida de los apóstoles y donde Pedro se para y predica y donde algunos llamamos el nacimiento de la iglesia. Bueno, acá lo que está diciendo con esta nueva lectura es la importancia del Espíritu Santo en el obrar del cristiano, el papel que tiene el Espíritu Santo en el obrar del cristiano, en la vida del cristiano. Algunas personas pueden sentirse un poco intranquilas, preocupadas, como diciendo, bueno, pero el Espíritu Santo, a ver si me cambia, a ver si me vuelve medio raro, o qué sé yo, o no sé, tienen temor. Bueno, déjame decirte que Dios jamás te va a hacer que quedes en ridículo o algo por el estilo. Dios te toma donde vos estás. Lo que hace es una renovación y una transformación en vos para bien. Un cambio de vos de adentro hacia afuera. Yo quiero invitarte a que permitas que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida, que si nunca pasó, que haya un nuevo nacimiento en tu vida. Y si ocurrió, que pueda manifestarse con todo el poder, con todo el obrar de Dios dentro tuyo, que puedas vivir la nueva vida de Cristo en plenitud, que puedas decir yo nací de nuevo. Hay personas que popularmente dicen yo nací de nuevo después de un accidente muy grave o de una enfermedad muy grave, te dicen yo nací de nuevo. Bueno, que puedas dejar atrás y puedas ver hacia adelante ese nuevo nacimiento que Dios tiene para vos. Nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu, es dejar que Dios te dé una nueva vida espiritual. En el libro de Hechos se cuenta cuando Pablo fue a Éfeso y le predicó a unos hombres, 12 en total, que creían en Cristo. Y les dice, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y le responden el bautismo de Juan. No habían sido bautizados todavía como cristianos. Y no es que Pablo ahí dice, bueno, quédense tranquilos, entonces ya creen en Cristo y fueron bautizados por Juan el Bautista, quédense tranquilos entonces. O le dice, miren, tímidamente, les puedo ofrecer el nacimiento de nuevo y les puedo ofrecer el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se los pregunta, directamente los bautiza con agua en el nombre de Jesús y reciben ese bautismo en el Espíritu, reciben un nuevo nacimiento y ahí donde están empiezan a profetizar y a hablar en lenguas. Que el Señor obre en tu vida para que se manifieste la plenitud del poder del Espíritu Santo en vos. Como leemos en la carta de Gálatas, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Señor y Padre nuestro, te pido que nos estés dando un nuevo nacimiento a aquellos que no han nacido de nuevo, o nos estés dando una mayor unción de tu Espíritu para que podamos vivir guiados por tu Espíritu Santo, dando testimonio con nuestras palabras y con nuestras obras, que haya una renovación interior profunda dentro nuestro y, Señor, que podamos vivir para Cristo. Gracias, Señor, por el amor que nos tenés. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús no para condenarnos, sino para salvarnos y para darnos vida eterna. Amada Iglesia de Lomas de Zamora, Santa Trinidad, que el Señor los bendiga hoy y cada día. Amén. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder, se apaga mi temor, en la luz de tu amor, donde puedo encontrar
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Oración Trinitaria de la Mañana, por el Reverendo Johnston. Buenos días, Padre Celestial. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. Padre Celestial, te adoro como el Creador y sustentador del universo. Señor Jesús, te adoro, Salvador y Señor del mundo. Espíritu Santo, te adoro, santificador del pueblo de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre Celestial, oro para que pueda vivir este día en tu presencia y agradarte más y más. Señor Jesús, oro para que en este día pueda tomar mi cruz y seguirte. Espíritu Santo, oro para que en este día me llenes contigo mismo y ello produzca que tu fruto madure en mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Sagrada, bendita y gloriosa Trinidad, tres personas en un Dios, ten misericordia de mí. Amén. Y en el final del servicio de hoy les damos gracias una vez más por permanecer con nosotros, por venir a las 11 de la mañana, estar aquí juntos en oración, en expectación para recibir este mensaje, para juntos estar orando a nuestro Padre, para recibir su bendición. Ser iglesia, también para el estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles. Muy bienvenidos todos a participar por email, les vamos a pasar los datos de contacto, así si quieren colaborar también con la obra de la iglesia, todo por ese mismo canal. Y nos vamos a ir en oración, como solemos hacer cada domingo, para pedir renovación espiritual en este nuevo tiempo, en este domingo de Trinidad. Señor, te bendecimos por tu Trinidad gloriosa, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, lo que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Y te rogamos que profundices ese cambio en todos nosotros y en nuestra sociedad. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y tengan una muy buena semana. Guíame con tu voz y el latir de tu corazón. Quiero encontrarte hoy. Ayúdame, por favor. Quiero ver lo que tú sentir lo que sientes tú. Es lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí.
Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior.